Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué privilegio esta noche eh, nuevamente contar con su presencia en este programa Espigando. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué hermoso poder compartir la palabra del Señor. Qué hermoso servirle al Señor anhelando su palabra. Amén. Eh, Este programa yo sé que ha servido de un complemento para ir eh, completando algunos temas en los servicios presenciales que por razón de tiempo no hemos podido terminarlos, a sacarles lo máximo, esas espiguitas, ¿va? Y por eso este programa se llama Espigando. Amén. Pero quiero orar al Señor para que Él dirija esta noche, este momento que vamos a compartir. Acompáñeme a orar. Padre, bendito Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, por el privilegio, Señor, de poder estar cerca de ti, poder compartir tu palabra, poder recibir tu palabra, Señor. Te pido que traiga, Señor, esa enseñanza como la lluvia, Señor, que riega los campos y que pueda traer el crecimiento de la semilla, Señor, que se ha estado sembrando constantemente en el corazón de tu pueblo. Gracias porque eres tú el que pones tanto el querer como el hacer en nuestro corazón, dice tu palabra. Y aquí estamos queriendo aprender, queriendo hacer eh, por obra tu palabra, Señor, cada una de las cosas que nos enseñas. Bendice a mis hermanos hasta allá donde ellos están en sus hogares, Señor. Lleva esta palabra al corazón de cada uno de ellos y que sea de edificación, de exhortación, de consuelo, Señor, para que ellos puedan, Señor, recibir la porción que tú tienes hoy para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. El fin de semana, y ya llevamos 2 fines de semana platicando de este tema, eh, alcanzando la meta. Filipenses 3:12, ahí donde Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello por lo cual fui yo alcanzado. Y qué importante es que podamos nosotros alcanzar ese supremo llamamiento. Y entonces estuvimos viendo, y yo quiero ir analizando con usted un poquito lo que habíamos ido eh, estudiando poco a poco. Y era este pasaje en Génesis donde provino eh, los pensamientos que ahora compartimos y es que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, pero la palabra anduvo o caminó Dios, Enoc con Dios, perdón, es la palabra halak del hebreo 1980 que quiere decir entre muchos significados, yo tomé quiere decir alcanzar, y entonces enfocábamos a que Enoc llevó siempre delante a Dios y el propósito de Enoc a partir de que engendró a Matusalén, porque él había vivido 65 años en los que seguramente Dios había caminado con él, pero Enoc no había caminado con Dios de la manera como lo hizo después de engendrar a Matusalén y que él aprendió muchas cosas, anduvo con Dios 300 años, el total de sus días fueron 365, pero esos 300 años, imagínese usted qué alcanzó Enoc en ese caminar, siguiéndole el paso, por decirlo así, a Dios, teniéndolo a él adelante. Porque veíamos nosotros como el apóstol Pablo dice ya en Filipenses, perdón, me voy a saltar hasta donde estaba Filipenses, capítulo 3 y verso 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, dice Pablo, sino que sigo adelante. O sea, hay que proseguir en nuestro caminar, hermano,
a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ese es el punto clave que yo he estado enfatizando durante esta enseñanza. ¿A quién tenemos delante? ¿A quién seguimos? ¿A quién queremos alcanzar? ¿Cómo queremos ser? Ese es el pensamiento. Y habíamos estado trabajando y meditando en este pasaje, en este tema más bien dicho, pero ahí rumiando un poco lo que hemos estado viendo, porque vimos que había que alcanzar reposo, que había que alcanzar madurez, eh, que había que alcanzar muchas cosas importantes para llegar a la meta final. Pero eso es dependiendo de lo que tenemos delante, a quién seguimos. Y fíjese que meditando, como le digo, rumiando en la palabra, eh, me recordé y fui y quiero leerlo porque no está dentro de la presentación aquí, en mi Biblia de papel, el capítulo 3 del libro de Génesis. Porque hay un peligro. Como usted ve, Pablo dice ahí, yo prosigo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? ¿Qué es lo que nos está trayendo para alcanzarlo? La Biblia dice, atráeme en pos de ti. Y entonces dice, y correremos junto a ti, pero habla del amado, qué glorioso que Él nos atraiga con lazos de amor y nosotros corramos para estar con Él, para alcanzarlo. Pero puede ser que uno de los estorbos que ha tenido la iglesia o que uno pueda tener es que lo que está delante no sea algo bueno o que uno quiera alcanzar algo que no viene de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, quiero leerle el capítulo 3 del libro de Génesis, que dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí quiero enfatizar esta parte, hermano, porque mire, qué tremendo que la serpiente le puso a Eva, a la mujer, y ahora vamos, porque nuevamente estamos con el principio o el parámetro de que todo final se parece a su principio. En el principio de la humanidad había una mujer entonces que le pusieron delante algo que le gustó, que era agradable, codiciable, dice esta versión, para alcanzar sabiduría. Pero esa sabiduría era una sabiduría que no venía de Dios, ¿verdad? Al contrario, lo que alcanzó fue que entrara el pecado en el mundo, que entrara la muerte, perder el huerto del Edén. Las consecuencias fueron funestas, fueron terribles. Entonces ahora yo me pongo a meditar. Si yo quiero imitar al apóstol Pablo en esa parte
yo quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Entonces debo de examinar también que delante de mí no estén cosas que me estén llevando a alcanzar eh, situaciones del mundo, situaciones que me van a alejar de Dios. Claro, vivimos en esta tierra, pero somos peregrinos y tenemos metas, graduarnos, hacer nuestra casa, casarnos, eh, qué sé yo, eso no sería malo. Pero desde la perspectiva de que nos alejen de Dios, sí deberíamos de examinar qué es lo que me motiva, qué es lo que yo llevo delante para motivarme en mi caminar. Porque nosotros, hermano, Dios nos llamó con un propósito de alcanzar una meta, un llamamiento, un supremo llamamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué llevamos delante para ir corriendo en pos, para alcanzar al amado, por decirlo así? Entonces yo quería meditar esta parte que no la había puesto dentro de la presentación porque como le digo, rumiando el tema ahí un poquito, me recordé de este pasaje, como la mujer vio que era codiciable y bueno para alcanzar una sabiduría. Usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento dice que hay una sabiduría eh, humana, animal y hasta diabólica. No cabe duda que eso fue lo que alcanzó la mujer cuando cayó en pecado en el huerto. Amén. Yo quiero seguir avanzando, solo quería poner ese parámetro porque hay cosas que en ese caminar tenemos que ir alcanzando para ir viendo. Ya vimos cómo se debe de alcanzar madurez, se debe de alcanzar una estatura, pero quiero llegar a donde nos quedamos el último día que hablamos de esto fue el día domingo. Y entonces, déjeme llegar a donde quiero eh, y repasar, aunque le leí algunos pasajes, eh, los dejamos muy superficiales. Y yo quiero examinar algunos de esos, como por ejemplo el que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 10 que dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado, por el nombre de Dios vino a probarle con preguntas difíciles. Ya, Salomón se había hecho una reputación, una fama muy grande, hermano. Usted se recuerda con aquellas dos mujeres peleaban por un niño y él sabiamente toma una decisión y descubre quién era la verdadera mamá del niño. Entonces esa fama se había extendido. Ahora, ¿cómo lo aplico yo a nuestra vida, a lo que nosotros hoy constantemente estamos viviendo? Y es que yo veo aquí que dice que la fama que Salomón había alcanzado. Ahora, ¿qué fama? ¿Qué fama tenemos nosotros? ¿Qué hemos alcanzado en nuestro caminar eh, con el Señor? Porque mire la fama que alcanzó Enoch. Enoch alcanzó una fama de ser que hoy todos sepan, bueno, todos los que creemos y hemos estudiado la Biblia y hemos tenido contacto con la palabra, hemos creído en Dios, Enoch tiene la fama de que él fue arrebatado. Uno de los que aparece textualmente en la Biblia arrebatado es Enoch, el otro es Elías y los otros van a ser los que vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos, dice Pablo, a él se incluye cuando escribe la carta a los tesalonicenses. Entonces, alcanzó una fama, alcanzó un testimonio. Ahora, yo me pregunto, y usted y yo, ¿qué fama tenemos? ¿Qué testimonio tenemos? Porque debemos de alcanzar delante de Dios, debemos de alcanzar un testimonio, pero también delante de la gente, también delante de los hombres. Nosotros
Vivimos, hermano, en un medio de una sociedad que está en oscuridad, que está en angustia, que está en tinieblas, que está, hermano, sin una esperanza. Y Dios nos envió a nosotros para que por medio de lo que nosotros alcanzamos, por decirlo así, ellos sean alcanzados por el testimonio que nosotros tenemos, hermano. Pero si la fama que hemos alcanzado de repente es que la expresión aquella que reprendemos, ¿va? Pero que a veces dice la gente, no, para ser cristiano como eso mejor me quedo como estoy. Qué triste oír gente expresando ese testimonio, esa, esa forma de creer. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos alcanzado un testimonio, una fama que impacte la vida de la gente que nos rodea, incluso a veces ni de nuestra familia, ¿va? Entonces, hermano, yo creo que nosotros tenemos que aprender a que ya no ser tanto decir las cosas como hacerlas. Amén. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, miren, hagan todo lo que los fariseos dicen, porque ellos hablaban, pero no hacían, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos solo eran buenos para hablar. Entonces Dios quiere que nosotros seamos, hermano, de alguna manera eh, medios de cambio en la sociedad. Y no es que nosotros vayamos a cambiar esta nación, o no es que nosotros vamos a hacer que, como predican los del reino ya, ¿va? De que vamos a establecer el reino. No, no, no. Es rescatar a las almas que tienen que ser rescatadas. Es salvar a aquellos que se tienen que salvar por medio de un testimonio que nosotros hemos alcanzado. Amén. Veamos qué otro, porque es que estos los pasé el día domingo, los pasé muy, muy rápido. Este era uno, pero me voy a adelantar, porque ese lo hablé un poquito más. Veamos este, Romanos 5.2, en la versión BNP. Y mire lo que dice Romanos 5.2. También por Él, o sea, por el Señor Jesucristo, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. O sea, por medio de Jesús, por medio de Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. Es una cadena, es una secuencia virtuosa. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, si nosotros ya le entregamos nuestra vida a Él, ahora tenemos que tener fe, tenemos que alcanzar fe. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falle o no falte, dicen otras versiones. Ahora, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Qué tanta fe hemos alcanzado? Quizás sea como un granito de mostaza, hermano. Yo no sé cómo es nuestra fe. Nosotros tenemos que examinarnos porque, mire, pues la fe como granito de mostaza es aquella fe que se tiene que sembrar. Y a veces hay gente que no tiene ni ese granito de mostaza para sembrar una ofrenda, para sembrar su diezmo, porque no le cree al Señor. Ya tocaron la parte económica. No, yo no me quiero centrar en eso. Hay quizá algunos otros que no tienen fe para creer que Dios puede sanarlos, que Dios puede liberarlos, que Dios puede cambiar la vida de sus hijos, que Dios puede traer algo portentoso sobre nosotros. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo, Él no cambia. Pero nuestra fe, hermano, tenemos que alcanzar una medida
de fe. Tenemos que alcanzar. Entonces, lo alcanzamos a Él cuando le recibimos por medio de Él, dice este pasaje, por la fe. Ahora alcanzamos fe. Y por la fe hemos alcanzado la gracia. Ahí en ese aspecto, recuérdese que hay una gracia del Padre, una gracia del Hijo y hay una gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Espíritu Santo es aquella que dice el apóstol Pablo, eh, que debemos de poner toda nuestra esperanza en la gracia que se os traerá. Es una gracia futura y es la gracia de ser salvos, no salvos en el sentido de la parte del perdón de nuestros pecados, sino salvos de la gran tribulación, salvos de toda esa perversa generación, salvos por fe, por gracia, hermano. Cuando nosotros vemos personajes que alcanzaron gracia, por lo menos yo me recuerdo de alguien y que lo menciono siempre, es Esther. Esther, el pueblo estaba condenado, hermano, porque Amán había conseguido, estoy hablando del libro de Esther, Amán había conseguido un edicto donde se había firmado, hermano, que el pueblo de Israel iba a ser destruido. Y entonces viene Esther, hermano, y se pone su vestido, su mejor traje, y a expensas de su propia vida, porque no la había llamado el rey, ingresa a los atrios del rey, y la ley de ellos era que si alguien entraba, pero no había sido llamado y el rey no le extendía su cetro real, esa persona tenía que morir. Y Esther se presenta delante del rey a interceder por su pueblo y el rey cuando la ve dice que halló gracia y entonces le extendió su cetro. Maravilloso ver la vida de Esther. Un libro de la Biblia que no tiene capítulo 13, no había rebeldía en ella. Eso es algo bien importante para alcanzar la gracia. Otra que vimos, otra mujer que vimos, que era Ruth, cuando ella va a los campos de Booz, le dice a su nuera, a su suegra, perdón, le dice, mira, déjame ir a espigar ante cuyos ojos yo halle gracia. Y alcanzó gracia en los campos de Booz. Entonces es importante para nosotros, hermano, el proceso que a través de Jesucristo tengamos fe para alcanzar gracia. Y la gracia va a traer consigo este otro, esta otra porción que le pongo aquí, que también en Romanos 11:31, en la versión BNP, dice, de la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos desobedecen, pero un día también ellos alcanzarán misericordia. De, está hablando de Israel, ¿verdad? Pero la rebeldía de ellos hizo que nosotros alcanzáramos misericordia. Entonces, una de las cosas que necesitamos, hermano, y el Señor, dice la Biblia, Jeremías escribe, nuevas son sus misericordias cada mañana. Y entonces nosotros tenemos que ver que es algo indispensable, porque necesitamos la misericordia de Dios. Todos los días necesitamos alcanzar. Cuando Esther se presentó ante el rey, ella alcanzó gracia, pero también alcanzó misericordia, porque esa misericordia hizo que el pueblo no fuera destruido, no fuera eliminado, sino que el rey hizo y Dios permitió ahí que dieran un edicto donde el pueblo de Israel se podía defender de todo aquel que lo quería atacar. Y entonces el día 13 iba a ser el día de la destrucción. Fue un día que cambiaron de mal para bien. Entonces, esa es misericordia, es por misericordia. Ahora, hay algunas formas de alcanzar misericordia. Yo quisiera ver, porque esto es bien importante, yo quisiera ver por lo menos un par de ellas. Mire,
Proverbios capítulo 28 y verso 13 dice, el que encubre sus transgresiones o sus pecados, ¿va?, no prosperará, mas quien los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Entonces ahora vemos nosotros cómo se alcanza misericordia, hermano, reconociendo que a veces hay pecados. Y aquí dice transgresiones. Usted sabe que hay tres niveles de- del pecado, por decirlo así: transgresión, pecado e iniquidad. Hermano, debemos nosotros confesar nuestros pecados, ir a administración, ir a buscar, hermano, sacar aquello que quizá nos esté impidiendo que alcancemos misericordia, porque aquí dice, el que encubre sus transgresiones no prospera, está deteniendo una bendición, mas quien los confiesa, y no es solo confesarlos, porque si no caeríamos en aquella situación de rezo, peco y empato. No, 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 ese es un círculo vicioso. No, Dios quiere tener en nosotros un círculo virtuoso. Confieso y me aparto, alcanzo misericordia. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. David lo comprobó, porque David dijo, mientras callé mi pecado, mis huesos envejecieron. Se enfermó, hermano. Hay veces que nosotros decimos, Señor, ¿por qué estoy tan enfermo? Y hemos clamado y hemos hecho un montón de cosas y queremos alcanzar misericordia para que seamos sanados. Pero a veces hay cosas que quizá tenemos que sacar: amarguras, rencores, situaciones que están aquejando nuestra alma. El hermano Otto, él decía, cuando Dios no sana un cuerpo es porque está trabajando un alma. Entonces tenemos que enfocarnos en el alma, y una de las maneras para sanar el alma es confesando y apartándonos de todo pecado. Amén. El apóstol Juan también le dice a uno de sus discípulos, hijos espirituales, les dice, hijito, yo deseo que seas prosperado, porque aquí estamos viendo que el encubrir el pecado, la transgresión, eh, eh, impide que prosperemos. Y entonces Juan le dice, hijito, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera vuestra alma. Entonces lo que hay que buscar es la sanidad del alma. Y luego en Proverbios, no me recuerdo si es 11:25 o 25:11, yo me confundo con los números a veces, dice, el alma generosa será prosperada. Entonces, hermano, nosotros tenemos que buscar la prosperidad del alma. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia del Señor. Otra de las cosas importantes que tenemos que ver es, en este aspecto de alcanzar misericordia, mire lo que dice eh, segunda de Timoteo 3:10, en la Reina Valera de 1569. Pero tú has alcanzado mi doctrina, ordena, orden de vida, propósito, fe, largura de ánimo, caridad y paciencia. Mire qué tremendo. Tú has alcanzado mi doctrina. Entonces, también tenemos nosotros que anhelar, hermano, alcanzar, eh, avanzar en el aspecto de ser discípulos. ¿Por qué? Porque muchos hermanos llegaron a una iglesia como oyentes. De pronto aceptaron al Señor, gloria a Dios, aleluya. Son salvos de la muerte segunda, pero se quedaron ahí. Ya no alcanzaron más niveles. Solo pasaron de oyente a creyente. Pero tienen que transicionar de tal manera que de creyentes pasen a ser discípulos, de discípulos pasen a ser siervos, y de siervos pasen a ser amigos de Dios.
¿Por qué? Porque es el caminar que Dios ha marcado. Porque, hermano, no podemos quedarnos nosotros sin alcanzar esos parámetros. El discípulo, si algo, ¿y qué tiene que ver con esto? Porque aquí Pablo le dice, pero tú has alcanzado mi doctrina. Porque, hermano, Timoteo tenía un llamamiento ministerial. Timoteo luego fue apóstol, pero tuvo que nutrirse con la doctrina. Hoy hay gente que quiere un llamado ministerial o que quiere hacer algo dentro de la iglesia, pero si no son discípulos, les va a costar mucho o van a cometer muchos errores y puede hacer que sean errores bien complicados. Entonces, el llamado es, tenemos que alcanzar doctrina, tenemos que alcanzar nutrirnos con la leche no adulterada de la palabra, esa doctrina básica, doctrina intermedia y doctrina avanzada para que estemos bien cimentados, hermano, y no seamos niños llevados por aquí, para allá, por cualquier viento de doctrina, porque hoy, hermano, hay cada situación doctrinal, hermano, falsa, que si no hemos alcanzado doctrina, nos van a engañar. Vamos a ser objeto de engaño, va a venir, hermano, va a venir una herejía, va a venir una blasfemia, hermano, y nos van a meter en situaciones, Dios nos libre, ¿verdad?, de apostasía. Amén. Porque una herejía, hermano, conduce a una blasfemia y la blasfemia va a llegar a conducir a una apostasía. Ese es el camino del mal, el camino de la iniquidad. Entonces, tenemos que tener ese cuidado nosotros con todo nuestro ser de no caer, hermano, por falta de doctrina. Mire, nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder porque no se nutrió con la doctrina. Entonces, tenemos que alcanzar la doctrina. Luego, el apóstol eh, Pablo le dice a Timoteo, pero tú has alcanzado mi doctrina, orden de vida, o sea, un orden que le establece la palabra, propósito, fe, largura de ánimo, no era así de doble ánimo, aquí estaba contento y después no, caridad y paciencia, porque requiere la paciencia, hermano, ese upomone que es el aguante, pero es un aguante con gozo, dice la palabra, ¿verdad? Amén, has alcanzado mi doctrina, amén. Ahora, qué importante es, mire, se lo pongo ahí porque ya me va quedando poco tiempo. Primera de Corintios 14:1, procurad alcanzar el amor, porque el amor es, hermano, tan importante. El amor es extremadamente importante para desarrollarnos. Recuérdese que la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia de Filadelfia y esa iglesia practicaba un amor filial entre hermanos, pero también es importante perfeccionarnos en el amor para con Dios. Pero aquí también Pablo les dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Hay dones que tenemos que alcanzar. Perdón, hermano, pero mire, el hecho de profetizar no es solo para la hermanita fulana o para el hermanito fulano. No, 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 no. Es para todos, porque ahí dice Pablo, procurad alcanzar el amor. Es base, porque el amor quita el envanecimiento, porque el conocimiento solo envanece, pero el amor perfecciona. Pero dice, pero también desea, o sea, también alcancen los dones y especialmente que profeticéis. Claro, la gente tiene miedo de profetizar porque va a decir, y peor si esto no es mío, peor si digo algo. No se preocupe. Si usted profetiza algo que quizás al discernirlo no sea adecuadamente, pues yo lo voy a llamar aquí y le voy a decir, mira hermanito, mira hermanita, quizá esa profecía había que resguardarla y discernirla, traerla aquí conmigo y ver cómo era. O quizá ese es un anhelo de tu alma, qué sé yo he tenido que hacerlo hace poco,
tuve que hacer una llamada, no de atención, sino de corrección en el sentido de cómo se debe de profetizar, porque lo dice Pablo, discernir las profecías. Amén. Entonces, uno tiene, pero no dice que uno tiene que quitar las profecías o callarlas. No, no, no. Hay que aprender a discernirlas. Y eso se tiene que alcanzar, un discernimiento, una madurez, también se alcanza. Pero la base de todo eso es el amor. La base para nosotros alcanzar eh, la perfección de todas esas cosas es el amor. Amén. Veamos una más, porque ya me queda poco tiempo. Hebreos 6:12, la versión Nácar y Colunga. No emperezándonos, un lenguaje un poquito raro, ¿va? No emperezándonos, sino haciéndonos imitadores de los que por la fe y la paciencia han alcanzado la herencia de las promesas. Aquí ya habla, hermano, de cosas que habíamos alcanzado. ¿Qué? La fe se tiene que alcanzar, la vimos ahí, que la fe, primero el Señor, por Él alcanzábamos fe y de ahí gracia. Pero ahora por la fe y la paciencia tenemos que alcanzar a ser pacientes. Y eso nos va a hacer alcanzar las promesas. A veces Dios nos ha dado, hermano, promesas a nosotros y pues decimos, no, de plano que el Señor ya se olvidó de mí. Pero, hermano, nosotros tenemos que saber que pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió. Amén. Tenemos que alcanzar eso. Lucas 20:35 dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Tenemos que alcanzar el siglo venidero. Eso está hablando de el tiempo futuro, la resurrección de entre los muertos para los que parten antes. Pero alcanzar el siglo venidero es ser arrebatados, es tener el acceso, porque después de las bodas del Cordero, después de que pase aquí la gran tribulación, viene el milenio, el siglo venidero, aquel tiempo, y luego la eternidad futura. Pero eso es algo que se tiene que alcanzar. Mucha cristiandad, hermano, no se ha dado cuenta de esto y se quedaron solo ahí. Con el regalo glorioso, maravilloso, extraordinario de la salvación, del perdón de los pecados, pero hay que seguir adelante. Los galardones se alcanzan, los galardones se ganan. Amén. Y el Señor está esperando que nosotros tomemos la actitud de llegar a alcanzar eso. Amén. Y entonces nosotros tenemos que activar, tenemos que ponernos, ahí sí que como dicen los patojos, bien pilas para alcanzar todas esas cosas. Y quiero terminar con segunda de Timoteo 4:7, la versión de la Universidad de Navarra, que dice, he peleado el noble combate. Yo no sé si tú estás peleando, qué es lo que estás haciendo. Espero que no estés peleando con los hermanos o con tu familia, sino que este es un combate espiritual. He alcanzado la meta, he guardado la fe. Por eso el tema se llama alcanzando la meta. La meta es Cristo, la meta es llegar a Él. Pueden haber otras metas volantes, hermano, que quieras hacer, que Dios te dé un ministerio, servirle en alabanza, en danza, casarte. Pero la meta final es llegar con Él, es estar con Cristo. Amén. Y para eso hay que pelear, para eso hay que esforzarse. Para eso, si es un combate, uno tiene que tener puesta la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes, dice la palabra, y poder expresar como dice Pablo, aquí he peleado el noble combate, he alcanzado la meta, he ganado, dicen otras versiones, he vencido. Dios nos llamó a nosotros a ser más que vencedores, no solo vencedores, más que vencedores. Amén. Que el Señor pues nos lleve así, jaladitos con cuerdas de amor y que nosotros vayamos en pos de Él, que le digamos, atráeme en pos de ti y correremos junto a ti. Amén.
Corre, hermano. Es tiempo de correr. Es tiempo de avanzar. No te quedes estancado. Recuerde que a los que se quedaron estancados, a los de atrás, a los cansados, fue a los primeros que atacó a Amalek cuando iban por el desierto. Dios quiere que vayamos en pos de él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que venga sobre tu pueblo, sobre nosotros, un espíritu, Señor, de búsqueda de tu presencia, de búsqueda de ti, Señor, que como Pablo decía, Señor, quiero alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado, Señor. Ayúdanos, por favor, ministra nuestra vida de tal forma, Señor, que podamos avanzar hacia la meta, Señor, sin mirar lo que quedó atrás, sin ponerle atención a las cosas que nos quieren distraer, a los ataques o a las codicias del enemigo, sino que poniendo la mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, que en nuestro caminar, Señor, encontremos gracia, fe, alcancemos gracia, fe, paciencia, amor, Señor, que alcancemos doctrina, que alcancemos, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga, qué bendición poder compartir con usted la palabra. Siempre lo espero en este programa Espigando y también en los servicios presenciales a los hermanos que son de esta ciudad, sábado y domingo a las 5 de la tarde, aquí en Osana, la casa del pan. Amén. Que tenga una bendecida noche, que Dios bendiga a cada uno por nombre y déjeme decirle y recordarle siempre que para los que tememos su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud y salvación. Bendiciones, mis amados hermanos.